Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este ciclo de conferencias que estamos organizando desde el Comité Científico de Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Colombia, que pues estamos llevando a cabo el segundo miércoles de cada mes de manera virtual y justamente con el propósito de visibilizar un poco y discutir este patrimonio no, del siglo XX. En ese orden de ideas, pues hoy lo que tenemos es una presentación del arquitecto Santiago Arboleda, y después de esa presentación tendremos abierto para preguntas, apertura para preguntas. Les agradecemos que levanten la mano para poder ahí habilitar pues como la posibilidad de que participen, teniendo en cuenta las dificultades que tuvimos en la sesión anterior. Y al final haremos nuevamente el llamado para las ponencias para el evento que tenemos en noviembre. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, nuestro ponente de hoy es Santiago Arboleda. Santiago es arquitecto y magíster en conservación del patrimonio cultural inmueble por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador de archivo en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter de la misma institución, donde ha liderado procesos de organización, de catalogación y difusión de fondos documentales de arquitectos colombianos del siglo XX. Su trabajo se ha centrado en la valoración del archivo como patrimonio documental y como una herramienta activa para la investigación y la mediación cultural, y sus intereses académicos se orientan hacia el estudio y la conservación del patrimonio moderno, así como la exploración de nuevas metodologías de gestión y acceso a los archivos de arquitectura. Ha participado en proyectos de investigación, exposiciones y en actividades de divulgación que buscan visibilizar el papel de los archivos en la construcción de memoria y en la preservación del patrimonio arquitectónico. Santiago participó en el primer encuentro de archivos de arquitectura del Mercosur, en el 15º Congreso de Archivología del Mercosur, donde presentó avances de su trabajo en torno a la gestión y la valoración de archivos de arquitectura desde el Museo de Arquitectura Leopoldo Rossi. Santiago, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación realizada desde el Comité Científico Nacional del Patrimonio del Siglo XX. Como ya comentó Sofía, soy arquitecto y magíster en conservación del patrimonio y actualmente trabajo en el Museo de Arquitectura, donde estoy a cargo del acervo documental y apoyo en los procesos museográficos. Y hoy quería hablarles sobre los archivos de arquitectura, un tema profundamente transversal al patrimonio del siglo XX. Voy a dar inicio de una vez. Entonces, cuando hablamos de archivos, normalmente pensamos en documentos almacenados o en depósitos de información. Sin embargo, un archivo es mucho más que eso. Y aquí cito a Gloria Cecilia Carreño, de la UNAM, que define el archivo como prueba o testimonio de hechos que con el tiempo se convierten en depósito de la memoria y la identidad de sus generadores. Y creo que esas dos palabras, memoria e identidad, son fundamentales para entender los archivos de arquitectura. Porque si trasladamos estas ideas al espacio construido, estamos hablando también de una memoria urbana, de formas de habitar y de cómo una sociedad se relaciona con su entorno. Los archivos de arquitectura conservan precisamente ese proceso, la manera en que una ciudad fue imaginada, proyectada y transformada. Un archivo de arquitectura no es solamente un conjunto de planos, es un conjunto organizado de documentos que registran procesos de concepción, de diseño, de construcción, de uso y transformaciones de un proyecto arquitectónico. Y ahí aparece una de sus principales particularidades, la enorme diversidad documental que contiene. Como que pensemos en un momento todo lo que puede llegar a implicar los proyectos arquitectónicos. Pensemos la cantidad de actores que intervienen. Pueden llegar a intervenir arquitectos, ingenieros, instituciones públicas, clientes, constructores, especialistas técnicos. Un edificio no es el resultado del trabajo de una sola persona, sino de un conjunto de personas.
Y todo este conjunto de personas pues produce un conocimiento. Y en general nuestro lenguaje de la comunicación es el dibujo. Trabajamos constantemente en planos abstractos y necesitamos transmitir ideas espaciales a muchos otros actores. Por eso producimos planos, perspectivas, bocetos, maquetas, acuarelas, fotografías, modelos tridimensionales, actualmente modelos digitales. También producimos memorias técnicas, correspondencia, publicaciones, entrevistas y registros audiovisuales. Muchas veces incluso un documento de arquitectura puede tener un valor muy cercano al de una obra artística. Esta diversidad documental implica retos importantes en la conservación. Y por ejemplo, hay piezas mismas de lo que producimos como arquitectos que en el momento de la catalogación de estos mismos se vuelven como todo un enredo de intentar catalogar cosas porque pareciera que uno debe catalogar solamente esa pieza, pero hay que entender siempre que esa pieza pertenece a un conjunto. Ahí es como la clave de entender los archivos de arquitectura. Entonces son documentos de gran formato que requieren mobiliario especializado, condiciones ambientales específicas y una infraestructura compleja para garantizar su preservación. Dentro de los archivos de arquitectura también existen tipologías muy distintas de fondos documentales. Por ejemplo, hay archivos administrativos de instituciones públicas, archivos empresariales, de firmas privadas y archivos personales de arquitectos destacados. Y esto es importante porque muchos de estos fondos son archivos acumulados. ¿Qué es un archivo acumulado? Son conjuntos documentales que no fueron organizados inicialmente bajo criterios archivísticos o de conservación, sino que se reunieron de manera progresiva a lo largo del tiempo. Eso implica retos muy particulares de clasificación, organización y lectura de la información. A esto se suman varias características adicionales de los archivos de arquitectura. La primera tiene que ver con la enorme cantidad de documentos que pueden generar un solo proyecto arquitectónico. En algunos casos, un único proyecto puede reunir cientos de planos y documentos técnicos. La segunda característica está relacionada con la naturaleza interdisciplinaria de la arquitectura. Un archivo arquitectónico no contiene únicamente planos arquitectónicos. También incluyen estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, cálculos, escrituras públicas, fotografías, películas, correspondencias y archivos digitales últimamente. Esto produce una enorme heterogeneidad documental y material. Y finalmente aparece el cómo de la conservación de estos archivos tan heterogéneos. Muchos documentos son de gran formato, otros fueron realizados en materiales inestables o pocos duraderos y algunos objetos, como las maquetas, requieren condiciones muy específicas de almacenamiento y manipulación. Toda esta diversidad documental está directamente relacionada con una transformación fundamental del siglo XX, la industrialización de la arquitectura. Durante el siglo XX, la arquitectura comenzó a producirse a una escala mucho mayor. Los procesos constructivos se estandarizaron y aparecieron nuevas tecnologías y la representación técnica adquiere un papel central dentro de esta disciplina. En este contexto, Robbie Evans afirma que los arquitectos no construyen edificios, sino representaciones de edificios. Y esa idea es esencial para entender los archivos de arquitectura. Debido a que los arquitectos trabajamos mediante representaciones, y antes de que exista el edificio, debe existir el dibujo, existe el plano, el esquema, la maqueta o la imagen que permite comunicar una idea espacial. Por eso, gran parte de la memoria de la arquitectura del siglo XX quedó registrada en documentos. Muchas veces esos documentos contienen información que nunca llegó a construirse. Nos pueden mostrar modificaciones, ideas descartadas, soluciones técnicas, decisiones económicas e incluso conflictos dentro del desarrollo de un proyecto. Un archivo de arquitectura no conserva únicamente edificios, conserva procesos, intenciones y formas de pensar la ciudad. Ahora, este interés en los archivos de arquitectura por conservar este tipo de archivos aparece y estuvo profundamente ligado al reconocimiento del patrimonio moderno.
debido a que terminan siendo procesos paralelos que se dan en el siglo XX. A finales de la década de 1970 comenzó a surgir en distintos países una preocupación por preservar los documentos relacionados con la arquitectura del siglo XX. Esto estuvo asociado tanto al desarrollo de investigaciones historiográficas como a necesidades prácticas de la intervención y conservación de los edificios. La arquitectura empieza a entenderse no solamente como objeto construido, sino también como un campo documental fundamental para comprender los procesos culturales, técnicos y urbanos. A partir de ese momento surgen múltiples instituciones y entre esas destaqué tres que son las de la imagen. La de abajo es el Canadian Center for Architecture en Montreal. La del lado derecho, creo que es su derecha, está el Detour Architecture Museum en Frankfurt, y la parte superior es el Neanderthal Architecture Institute, bueno, el Instituto de Arquitectura en Rotterdam. Estos tres me parecen como clave en esta época porque vienen siendo como paralelos a estos procesos de patrimonio que se empiezan a dar en esa misma época, que ya los abarcaré más adelante. Y también me parece una cosa curiosa que, por ejemplo, los primeros institutos que surgen desde la idea como museo. Y aquí vuelvo a retomar un poco lo de que otras organizaciones también surgen. Entonces, en 1979 también se crea en Helsinki el ICAM, que es la Confederación Internacional de Museos de Arquitectura, vinculada al ICOM y al ICA, con el objeto de promover la preservación de archivos y colecciones de arquitectura a nivel internacional. Y en 1988 se crea la Organización Internacional de Documentación y Conservación de Edificios y Sitios y Barrios del Movimiento Moderno, que conocemos como DOCOMOMO. Todo esto hay que decirlo que también es motivado por una preocupación sobre la destrucción de obras del movimiento moderno y una puesta en valor de la arquitectura del siglo XX como patrimonio. O sea, ambos procesos van de la mano. A nivel Colombia, surgió las mismas necesidades que estaban surgiendo a nivel mundial y surgen las mismas respuestas paralelamente a nivel local, pero tienen como los mismos efectos. Ahí tenemos, por ejemplo, la creación del Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional, fundado en 1986, quien consolida uno de los procesos más importantes de conservación documental relacionada con la arquitectura moderna del país. Sin embargo, esta misión no recae únicamente en el museo. En Colombia también han existido y existen varias instituciones que han asumido también ese compromiso de preservar este tipo de archivos, cada una desde su enfoque y las necesidades distintas. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, que conserva documentación relacionada con obras públicas y procesos institucionales del país. El Archivo de Bogotá, que resguarda importantes colecciones vinculadas al urbanismo y algunas colecciones privadas que posee en su acervo, ¿no?, que ha venido recolectando. El Archivo Central Histórico de la Universidad Nacional, que ha venido trabajando también en un papel parecido al del Archivo de Bogotá, recibiendo colecciones privadas, además de las mismas que ha producido la propia universidad. Y todo esto también hay que sumarle como el trabajo que se hacen desde las universidades y desde los institutos de investigaciones estéticas, que también estuvieron muy activos en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, en organizaciones que surgen de manera independiente, que han actuado como mediadores, como la Asociación Pro Rescate de Archivos de Arquitectura, APRA, que ha trabajado en la recuperación de colecciones privadas y fondos documentales de arquitectos colombianos. En el ámbito Latinoamérica, también surgen paralelamente otros centros y archivos especializados vinculados a universidades e instituciones públicas. Seguramente la cantidad de instituciones es muy grande, y aquí señalé algunos que se me vienen a mí como a la mente, que pueden ser paralelos a Colombia y de reconocimiento internacional, pero estoy muy seguro que deben haber muchos más.
Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos la Dirección de Archivos de Arquitectura y Diseño Argentino, DAR, vinculado a a la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Buenos Aires. En ese mismo país se creó el CEDIAP como el Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública, enfocado en la documentación histórica de obras públicas y archivos técnicos estatales. En Chile también han surgido iniciativas como el Archivo Núcleo Cerillo, orientada a la recuperación y difusión de archivos modernos. En Brasil, los seminarios de arquitectura y documentación en Belo Horizonte, que han ayudado a consolidar discusiones académicas sobre preservación documental y patrimonio arquitectónico. Y, por ejemplo, en el Congreso de Archivos de Arquitectura, Brasil tuvo ponencias muy fuertes y han desarrollado un trabajo muy grande en la catalogación de este tipo de archivos. Es como un ejemplo y pauta que nos está dando desde Latinoamérica. Y en México creo que tienen uno de los archivos más grandes, que es el de la UNAM, que se desarrolla a través del acervo de arquitectura mexicana. Y en el Caribe tenemos como uno que me llamó mucho la impresión por la fecha, que también termina siendo paralelo al Museo de Arquitectura y a este surgimiento de las instituciones a nivel internacional, que es el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, que se convirtió en uno de los principales centros especializados de la región. Todo esto demuestra que desde finales del siglo XX, América Latina comenzó a reconocerse, bueno, América Latina y el mundo comienza a reconocerse los archivos de arquitectura como parte fundamental de su patrimonio cultural y urbano. Y todo esto responde como a unas necesidades que se estaban dando en el mundo paralelamente. Entonces, por un lado, aparece una creciente necesidad de acceder a fuentes primarias para la investigación técnica. Cada vez más estudios requieren documentos originales que permiten comprender procesos proyectuales, sistemas constructivos y transformaciones urbanas. Y al mismo tiempo surge algo particular, y es que se sigue renovando el interés no solo por estudiar los edificios, sino también estudiar la trayectoria de los arquitectos y diseñadores y los demás actores vinculados a la producción del espacio. Finalmente, hay algo que resalto también de entre las necesidades de por qué surgen estos archivos y la necesidad de recopilar esta información, y son los procesos de restauración e intervención urbana, ya que estos documentos permiten comprender cómo fueron concebidos originalmente muchos de estos edificios y cómo se transforman a lo largo del tiempo. Y creo que en estas tres cosas fundamentales puede estar como las principales necesidades por las que surgen los archivos de arquitectura. Muchas veces pensamos el patrimonio únicamente desde el edificio construido. Sin embargo, los archivos permiten reconstruir procesos, decisiones y contextos culturales que en muchos casos sobreviven incluso a la desaparición de las obras. No es lo mismo observar un plano realizado en papel mantequilla que una copia heliográfica o un documento con sellos de aprobación institucional. Cada soporte contiene información sobre el contexto técnico, material y cultural. Los archivos también nos permiten reconocer a los múltiples actores que participan en la construcción de nuestras ciudades, muchos de los cuales permanecen invisibles dentro de las narrativas tradicionales de la arquitectura. Un caso, por ejemplo, pueden ser los dibujantes. En ese sentido, preservar archivos de arquitectura no significa únicamente conservar documentos, porque ningún archivo es completamente neutral. Detrás de cada documento preservado termina existiendo siempre una decisión sobre qué consideramos valioso. Creo que esto es algo importante que aplica en todos los archivos. Y es que siempre vamos a tener la pregunta de qué estamos conservando y qué estamos dejando por fuera. Qué memorias queremos transmitir y qué relatos terminan representando la historia de nuestras ciudades. Esto es como algo principal que siempre deja la reflexión y sobre
qué estamos conservando en este momento, porque creo que sí hemos avanzado mucho en la creación de estos institutos. Falta, por ejemplo, ahora nos estamos enfrentando al reto de cómo catalogar, organizarlos, para poder hablar desde la disciplina de la arquitectura con la archivística, por ejemplo, pero también hay que hacer preguntas en este momento de, por ejemplo, qué estamos conservando en general en los archivos. Por ejemplo, en lo que yo he visto en los catálogos y fondos documentales, por lo general, al menos el 90%, si no es que más, son archivos de colecciones de hombres y solamente una minoría está siendo de archivos de mujeres. Entonces siempre es importante en cualquier archivo, sea arquitectura o no, preguntando qué estamos conservando y por qué. Eh, Preguntas, creo que fue algo rápida la presentación. Si quieren me devuelvo en algún otro tema que necesiten. Hola, entonces les damos el piso a los que quieran tener preguntas. Acá tenemos una en línea por si quieres comenzar con esa. Nos preguntan, Santiago, buenas tardes. ¿Nos podrías comentar qué fondos documentales conserva el museo? Y si lo que has encontrado ahí se ha identificado fondos con mayor número de consultas o digamos, qué es lo que más, no sé, tiene más concurrencia, pues. Eh, por ejemplo, en el Museo de Arquitectura tenemos un total de 14 colecciones. Entre esas colecciones, la mayoría son de firmas de arquitectura privada, a excepción de una que es el Banco Central Hipotecario, que es de la que más tiene información el museo, eh, pero no es como la más consultada. De las que tradicionalmente son más consultadas en el Museo de Arquitectura, puede ser la de Leopoldo Rotter, eh, que lleva el nombre del museo, y es muy consultada por los estudiantes de la misma facultad, como de la misma universidad, perdón, como de la universidad misma para procesos de planeación, ¿no? Ahí tenemos un archivo compartido con el Archivo Central Histórico en los edificios construidos en el campus. Muchas veces vienen es porque son nuevas colecciones, entonces ahorita una que está muy vigente es la de Guillermo Bermúdez, y la de Camacho y Guerrero, y Jiménez Cortés Bochel, que también es una firma de arquitectura. Esas tres creo que son las que están más consultadas, al menos los últimos años, pero creo que se debe esencialmente es a que son las más recientes, ¿no? Entonces son las que en este momento se abrieron al acceso al público y hay como muchas investigaciones que las quieren como ver y consultar. Pero internacionalmente consultan mucho a Rotter y al Banco Central Hipotecario. Vale, y con eso me pregunto yo, ¿cómo llegan las colecciones al museo? ¿Es un proceso como quiénes son los dueños de las colecciones y cómo es el proceso para que lleguen a las manos del museo? El proceso para que llegue una colección en las manos del museo, bueno, aquí por ejemplo me gustaría recalcar un poco que les dije al principio que muchas de estas instituciones primero nacen como museo y después se reconocen como archivo. Es algo que nos pasó también aquí en el Museo de Arquitectura, nos pasó eso mismo. Desde el 86 se crea como museo. Sí tenía entre una de sus ramas la conservación de archivo, pero no sabe hasta como los 2000 que, que, que esa conservación de archivos significa, esa conservación de documentos significa darles un tratamiento archivístico, darles una organización, una clasificación. Y muchas de estas colecciones, por ejemplo, en el museo, vienen mediados de profesores de la misma institución. Las primeras colecciones suelen ser de profesores
como insignia de la misma Facultad de Artes, de la misma carrera de arquitectura, que, que empezaron, bueno, no, que murieron como finalizando el siglo XX, y sí quedó la duda de qué vamos a hacer con esta documentación, y sus estudiantes mismos vieron como ese valor y fue llegando al museo, y ya años posteriores ya se empiezan a hacer recolección de estas colecciones de manera más formal. De manera más formal es que ya se hace contactos con las familias y ya se hace en un proceso donde se hace primero un inventario, se hace después unos contratos de cesión de derechos, donde la universidad asume unas responsabilidades, para para que el archivo quede abierto al público. Y muchas de estas van ligadas casi siempre a una labor de difusión que tiene el mismo museo, porque toda esta reflexión del siglo XX también fue encaminada a que sea un pensamiento constante de qué es la arquitectura, ¿no? Eh, entonces siempre son centros que terminan reflexionando una y otra vez sobre estas colecciones y sobre los nuevos proyectos, y siempre es como un, un entretejido entre futuro y pasado, que me parece muy curioso, en las instituciones de arquitectura como tal. Perfecto. Mariana, te voy a dar la palabra que tienes ahí, que vas a decir algo. Ahí ya puedes hablar. Bueno, pues felicitaciones por el tema. El tema es súper importante. Yo he sido una admiradora de los planos y los archivos de arquitectura. Simplemente, pues obviamente este está enfocado al siglo XX y pues espectacular todo lo que mostraste. Solo para contarle a la audiencia, pues que existe también el Centro de Documentación de Patrimonio Nacional, donde también tenemos un archivo de arquitectura espectacular, pero pues más relacionado con todas las edificaciones más históricas, digo, República, pues por lo que es el sitio donde se revisan a través de planos las intervenciones, entonces ahí también tenemos un archivo de arquitectura fantástico. Decir que sí, que APRA fue el que primero inició pues estas actividades rescatando todos los archivos de los arquitectos que se han ido pues cerrando sus oficinas porque se murieron o lo que sea. Generalmente es porque se han muerto y gracias a Dios pues los hijos entregan casi en su totalidad toda la información que tenían estas oficinas. Entonces, ese ha sido un proyecto de rescate documental muy importante y se ha ido todo para el Museo el Archivo Nacional o el Archivo Distrital. Entonces, bueno, eso pues para decir que, por ejemplo, ahorita se acaba de morir el hijo de Schmidt y tenemos en nuestro comité de documentación de ICOMOS esta idea de poder llegar a las hijas de este señor, pues que era el hijo de Schmidt, a ver si podemos rescatar ese archivo. Y esa es la dinámica, que es llegarle a las oficinas y a los archivos de quienes han guardado, afortunadamente, porque muchos se han quemado o se han botado, la gente no los aprecia. Entonces, pues nada, es decir, la importancia de los archivos de arquitectura y cómo ellos guardados en sitios que uno llamaría centros de documentación, porque lo que generan es nueva información, tanto el archivo original del edificio como el que lo levanta, el que hace el levantamiento arquitectónico, que tiene ya una mirada sobre ese edificio y a pesar de que hace un levantamiento arquitectónico, imprime en ese levantamiento arquitectónico una mirada y después el que investiga, la gente joven que hace sus maestrías y sus tesis y empieza a producirse nueva documentación también arquitectónica de archivo. Entonces, pues cómo ese plan original, lo que acaba de decir Santiago, va llevando a diferentes otros documentos
y eso es pues importante en la historia de la arquitectura colombiana o del mundo, de donde esté el archivo. De manera que pues muchas gracias, muy interesante la presentación. Gracias, Mariana. Tenemos que hacer una conversación sobre el archivo de Smith, que nosotros también hemos tenido como unos acercamientos. Ah, no, pues entonces después lo conversamos. Buenísimo, gracias. Sí, señora. Y si todo lo que dices, como el mismo documento no solamente representa el edificio, sino que también representa culturalmente quien lo hace, ¿no? No es lo mismo un documento de 1950 a uno actualmente. Actualmente, por ejemplo, ya lo que producimos es PDFs, ¿no? Entonces ya hay un cambio de soporte que también obedece a un cambio cultural. Los documentos siempre nos tienen una historia aún más grande que contar y siempre es interesante verlos porque siempre uno puede encontrar nuevas cosas. Así es. Bueno, primero, para el resto del público hay a la mano derecha abajo, por si no han encontrado cómo mandar sus preguntas, hay unos punticos, 9 punticos, si le dan clic ahí, está la sección de preguntas y respuestas, por si quieren tener algún otro comentario, por ahí es donde estamos recibiendo las preguntas. Y hay Pili, sigue. Ana, por si acaso, creo que todos podemos levantar la mano también. Eh, pues Santi, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que es muy antojador como todo lo que nos cuentas sobre los archivos de arquitectura y digamos que esa constitución del acervo documental como memoria y como patrimonio cultural. Yo creo que en eso pues tenemos una enorme riqueza con la oportunidad que tú nos estás señalando de, pues siempre ha habido documentos y uno se puede ir, eh, digamos que muy atrás también con algunos registros, pero pues sí es una particularidad que en algunos casos, incluso en algunos países, hay expedientes completos de cada uno de los inmuebles o de los proyectos que se desarrollaron en el siglo XX. A mí me da mucha curiosidad porque entiendo que puede ser muy difícil la preservación eh, de los archivos de arquitectura. Me refiero, nuestros soportes de desarrollo de un proyecto pueden incluir esquemas, pueden incluir no solamente planos finales, sino planos récord o maquetas. Uy, qué pena, no sé si se está oyendo un ruido de fondo. Entonces, la pregunta es cómo se sostiene eso, qué es lo que se constituye, en qué consisten las colecciones de estos archivos de arquitectura y cómo funciona ese tipo de registro. Me imagino que funciona diferente al registro de una biblioteca común o al registro de un archivo histórico común y creo que sería muy útil que nos contaras un poco de eso, sobre todo por esos diferentes registros, de los diferentes soportes que hay. Y ese es como un tema complejo que por ejemplo, yo he visto que siempre se enredan los archivos en general, los archivos tradicionales, en cómo hacer ese registro, porque ellos usualmente tienen ese registro y esa conservación. Tienen, por ejemplo, en el mente cómo conservar el papel, y eso está bien. Entonces tienen en mente también cómo conservar un mapa, que en general es como en planotecas, en formato grande y demás. Tienen una investigación grande en cómo conservar estos soportes, eh, pero en el momento de la organización y catalogación es donde termina siendo un freno, porque aunque no pensemos, bueno, los arquitectos igual producimos mucha documentación, pero muchas veces no tenemos claro desde la archivística es cómo fue producida esa documentación, que para un arquitecto puede ser como tener claro el orden, pero cuando uno va lo toma desde la archivística, no es tan sencillo ese orden que nosotros tenemos como explícito. ¿A qué me refiero? Los proyectos tenían, por ejemplo, fases que conocemos muy bien en la arquitectura. Por ejemplo, esquemas básicos, anteproyecto, proyecto, ya después cuando uno lo radica en curaduría, puede tener después modificaciones,
puede tener adiciones a licencias, y hay veces que cuando llegan al archivo, entonces no saben, porque como les comentaba antes, estos son fondos acumulados, ¿no? Entonces llegan un poco, en los archivos intentan que permanezca en el mismo orden en el que llega, respetando los principios de la archivística. Pero muchas veces cuando los reorganizan, pueden llegar a reorganizar, por ejemplo, un mismo proyecto por pisos, que eso lo he visto, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación. Y en el momento que uno pierde toda esta trazabilidad de proyecto ante proyecto, modificación y puede ser con firmas de curaduría, puede ser distintas, cuando uno pierde como esa línea de producción que tiene la arquitectura y la clasifica los documentos, por ejemplo, solamente por pisos, buscar en ese archivo es una mamera para el investigador, para el que consulta. Entonces uno dice como qué tan accesible es el archivo, si para yo encontrar mi información me tengo que quedar ahí al menos un mes buscando un solo plano. Ahí es donde queda como el reto en hacer una catalogación correcta. Igual, esta catalogación solamente puede realizarse es como con una ayuda interdisciplinar, ¿no? Entre la arquitectura y ahí, bueno, no solamente la arquitectura, pueden estar también los estudios técnicos de cómo se articulan, los, los, los archivísticos, los de restauración mueble. Eh, Hay que hacer en este momento, por ejemplo, en el país, un trabajo grande en cómo organizar estos archivos, porque ya hicimos una tarea de que es importante preservarlos y ya los estamos guardando, pero ahora nos toca colocarlos accesibles al público para que lo puedan consultar y se puedan generar más investigaciones. Y ahí está el trabajo de organizarlos y catalogarlos. Como les mencionaba, por ejemplo, Brasil hizo ya unos avances grandes intentando ser como un manual, intentando, no lo hicieron, un manual para organizar los archivos que lo volvieron ley general. Eh, Sé que en Francia, desde el ICROM, si no estoy mal, y el ICA, también se había generado en cierto momento alguna herramienta para poder hacer esta catalogación. Desde Italia también se había logrado en algún momento hacer, porque también es difícil pensar, por ejemplo, un proyecto por su gran diversidad de materiales que tiene. No sé, hay veces pensemos como arquitecto que nosotros hacemos bocetos, bocetos que no tienen como fecha o que para alguien que mire lo mire muy abstracto y no entienda. Y lo hacemos, por ejemplo, en papel mantequilla de bajo gramaje. Entonces queda la pregunta de si esto lo conservamos o no. Si lo vemos desde la arquitectura, sabemos que es un documento valioso porque puede ser la idea primogénea de un proyecto, que puede explicar el proyecto todo en general, puede interpretarse desde el autor con ese mismo boceto. Pero en el momento de la clasificación, como estamos viendo un soporte que no tenemos completo el contexto, se nos dificulta un poco como archivista, ¿no? Y eso también me deja como otra pregunta que es importante hacer de los archivos, y es que todavía no hemos generado sistemáticamente algo que debemos hacer y son protocolos y políticas de eliminación, porque no podemos conservar todo. Debemos ser claros y hacer un análisis de verdad de qué debemos conservar. Hay veces las maquetas se vuelven también un camello, porque si un plano ocupa mucho espacio, una maqueta mucho más. Y también los materiales que hacemos, por ejemplo, estos modelos tridimensionales terminan siendo cartón que no va a durar mucho tiempo. Entonces nos toca pensar muy bien qué conservamos y cómo lo conservamos. Creo que ahí nos toca dar una discusión grande a nivel interdisciplinar. Listo. Hay dos preguntas más por acá. Creo que en verdad podríamos hacerlas casi que en una sola. Primero, de los proyectos licenciados desde las oficinas de planeación, luego de las curadurías, ¿cómo se genera el archivo de proyectos relevantes y quién determina cuáles son esos proyectos que se deben guardar en las bases de datos? O sea, eso por un lado. Y por el otro, María Carolina pregunta
¿qué estrategias ha implementado el museo para consolidar la información de las demás especialidades que has mencionado anteriormente, en particular, por ejemplo, los planos estructurales? Eh, para la primera pregunta, esa es más como de un archivo público institucional y, por ejemplo, las curadurías lo que deben de tener es una tabla de retención documental. Entonces, ellos están obligados por ley a hacer una retención de esa información cierto tiempo. Entonces, hay archivos que son facilitativos, que pueden ser que esté solamente 5 años, otros que pueden estar 20 años, otros 50 años y otros que pasan a conservación. Pero esas políticas en general las debe establecer es como la institución y también deben ser liderados por el Archivo General de la Nación, porque así funcionan en general todos los archivos públicos que tenemos en Colombia, ¿no? Deben de tener como estas tablas de retención documental. Y ahí sí no sé exactamente cómo es que llegarían a ser los de conservación en general o en total. Tocaría revisar las tablas de retención, por ejemplo, que manejan las curadurías. La segunda pregunta, la de María Camila, ¿qué ha hecho el museo para la conservación de estos otros tipos de archivos? Es como de los estructurales. Yo qué les digo, el Museo de Arquitectura ha tenido una mirada y es desde las gafas que él ha visto, es el archivo como tal, le ha dado una prioridad grande, es como a los planos arquitectónicos. A los planos estructurales todavía tenemos una deuda de lo que tenemos y está todavía en proceso de inventario y catalogación. Porque, por ejemplo, colecciones como el BCH tienen una fuerte documentación estructural y hay proyectos arquitectónicos, un par que también se unen al proyecto arquitectónico, pero en este momento estamos trabajando como en una catalogación más específica que permita esa consulta, porque por el momento, de hecho, de los 35.000 unidades documentales que tenemos, no sabemos, no es que sean todas de arquitectura, aunque la gente lo asume, pero ahí hay una parte que también es de las distintas disciplinas, que estamos en este proceso de inventariarlo, no, sino de dimensionarlo, que para esto nos ayuda la catalogación. Listo. Yo creo que, bueno, primero Mariana hacía el comentario que que los archivos de curaduría se van para el archivo de Secretaría Distrital de Planeación cada cierto tiempo. Entonces, pues interesante. Y creo que la pregunta de la otra persona era más como, ¿cómo se decide qué archivo, qué planos o qué proyectos sí vale la pena conservar en el museo? ¿Sí? Como si entra toda la obra de X persona o si es el proyecto específico que se está conservando es este. En general, el museo como tal ha sido muy abierto a recibir la mayoría de proyectos que donan las familias. Esos análisis suelen estar acompañados de la academia, desde la misma universidad, desde las maestrías de la universidad, se intenta hacer como primero un barrido grande desde las maestrías, al menos las últimas colecciones, y también hay que ver que puede ser que no todo llegue a los archivos, pero no es porque el archivo no lo quiera, sino porque la familia aún no desea donar todo, o también hay veces pasa que se fragmentan los archivos, que es muy común también en el país. Por ejemplo, una parte del archivo Obregón y Valenzuela está en el archivo de Bogotá, otra parte chiquita está aquí en el Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional. En Concascov también nos pasó de que por cosas de herencia, una parte del archivo llegó acá, al museo, y otra parte del archivo llegó a la Universidad de los Andes. Es un poco más empírico esos criterios que se están dando en este momento y ahí es donde digo que tenemos que fortalecer las políticas de
cómo establecer esos requisitos, cómo establecer qué es lo que tiene valor y qué es lo que tiene un valor histórico y documental para preservar. Estos criterios no los tenemos en este momento en el país y por eso digo que es importante en este momento abrir una conversación interdisciplinar para que dejemos de ser un poco empíricos. ¿Qué es el siguiente paso? O sea, lo que hemos hecho va muy bien y el siguiente paso es establecer estos criterios. Listo. Santiago, muchísimas gracias por la presentación. La verdad, creo que esto es muy interesante para darnos cuenta que el archivo complementa de forma infinita a la investigación historiográfica y que un buen archivo cuidado y cuidadoso realmente es una herramienta increíble para poder conservar el patrimonio pues completo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar acá y a continuación les queremos extender una invitación que el comité científico está realizando para un evento en noviembre. Hola, ¿qué tal? Pues desde, como decía Sofi, desde el Comité Científico Nacional de Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Colombia, nos complace invitarlos a participar en una nueva edición de nuestro evento anual para este año titulado Reconocer Patrimonios Invisibilizados, dado que el siglo XX dejó importantes huellas materiales y culturales en el territorio colombiano. Sin embargo, muchas de estas manifestaciones permanecen poco estudiadas, escasamente reconocidas o fuera de las narrativas del patrimonio. Entonces, en esta edición buscamos descentralizar la mirada y abrir espacios para reflexionar sobre bienes, lugares, expresiones regionales que hoy enfrentan diferentes riesgos. Entonces, en ese sentido, los queríamos convocar a investigadores, profesionales, estudiantes, entre otros, a presentar ponencias relacionadas con la documentación, valoración, intervención, gestión y difusión del patrimonio del siglo XX. Las fechas que tenemos pues para la convocatoria, se abrió la convocatoria el 15 de abril, la fecha de cierre sería el 15 de junio, la notificación de las ponencias seleccionadas sería el 15 de julio del 2016. El evento lo vamos a desarrollar de manera virtual el 11 de noviembre del 2026 en la jornada de la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Los requisitos de las postulaciones pues es remitir una breve como párrafo de hoja de vida, el título de la ponencia, palabras claves, resumen de la ponencia, enviarlas al correo institucional pues del comité, y ya esa es la invitación. Entonces esperamos contar con sus aportes para enriquecer este tipo de escenarios en torno al patrimonio del siglo XX en Colombia. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Los esperamos dentro de un mes en la siguiente conferencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.